Hola, buenos días o tardes, no sé en qué momento estemos en esta transmisión. Yo soy Pedro Enoc Nájera Rebolledo, soy médico radiólogo, adscrito al Departamento de Ultrasonido en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. En esta ocasión agradezco mucho la invitación a la Sociedad Médica de la Imagenología del Centro Médico Nacional Siglo XXI en este 10º Congreso Internacional de Ultrasonido. En esta ocasión vamos a platicar un poco sobre los nódulos tiroideos. He titulado Los nódulos tiroideos, el diagnóstico, la terapéutica, y eso pues a veces solamente se enfoca en el diagnóstico, pero no así en la terapéutica. Y siempre yo, incluso en la formación, y muchas veces yo me preguntaba, bueno, ¿y en qué punto llegamos a la terapéutica? Hasta que se da la oportunidad de en este tipo de patologías que nos permite ir desde la evaluación imagenológica, la intervención vía guiada por ultrasonido mediante la toma de biopsia por aspiración de los ciertos nódulos o lesiones, y ahora con la terapéutica, como ya sea la ablación de quistes o la ablación de nódulos tiroideos en específico en patología benigna, maligna o incluso en patología benigna como el bocio tiroideo o enfermedades como actividad metastásica del cáncer tiroideo. Y bueno, los nódulos tiroideos, pues evidentemente yo creo de todos los que me están visualizando actualmente, en algún momento de la vida han evaluado porque son excesivamente comunes. Hay una prevalencia de hasta el 68% en los adultos. El hecho de que esté fácilmente diagnosticable por ser un órgano que esté accesible mediante ultrasonido y que esté prácticamente cercano a la piel nos permite que el diagnóstico mediante la biopsia de aspiración sea un método muy efectivo y práctico para determinar las características ya histopatológicas de cada nódulo, ¿no? Determinar la malignidad. Así, en toda esta exploración, con toda la estadística que tenemos, la mayoría de los nódulos pues, van a ser benignos. Ahora, ¿cómo podemos determinarlos? Pues mediante el conocimiento de categorizaciones como lo hace actualmente el TIRAX. Bueno, por eso mismo, no todos van a requerir biopsia, ni mucho menos cirugía, pero en el medio el sobrediagnóstico es una realidad. Varios nódulos tiroideos, pues sí pueden asustar mucho al paciente, ya sea por el volumen o por la visualización que se vea. Sin embargo, en la mayoría de los casos, nunca es una traducción de la sintomatología que tiene ese paciente, ni mucho menos va a representar riesgo de muerte. A nivel mundial, tenemos que eh, 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 un de 567.233 casos de predilección entre el sexo femenino. Y en México, en la estadística, tenemos que son aproximadamente 12.122 casos nuevos y la estadística continúa siendo de predilección en el sexo femenino. Entonces, como platicábamos, múltiples sociedades han propuesto eh, diferentes recomendaciones como para en el caso del TIRAX, es una de las clasificaciones que por lo menos aquí se está llevando, pues, el Colegio Americano nos permite tener esas pautas y esta categorización pues está basada evidentemente por el VIRAX, ¿no? Así es su nombre y las características nos ha permitido como delimitar y tener una forma más segura de darle una pauta tanto al médico que nos envía este paciente como al paciente de decirle de qué va o qué necesita para seguir. Entonces, pues, está basado en una evidencia y es capaz de clasificar todos los nódulos, ofreciendo un léxico que permite estandarizar los reportes de imagen y así como un lenguaje tanto del médico radiólogo que nos envía al médico intervencionista, poder saber qué es clasificando, cómo lo está caracterizando y por qué está dando cierto puntaje y poder tener como una fácil decisión qué hacer con ese nodo, si se biopsia o no se biopsia, si las características nos permiten darle un seguimiento a corto o a un plazo lejano. Entonces aquí yo les ejemplifico el láser T-Rex.
Entonces, ¿qué evalúa? Evalúa desde la composición, la ecogenicidad, la forma que tiene, los márgenes y en el último punto, los focos ecogénicos o calcificaciones que pueda tener. Cada uno va a otorgar un puntaje que nos va a permitir darle un número y poderlo determinar entre las diferentes tipos de tierras que va a tener, tanto de que van del 1 hasta el 5. Cada una nos va a tener ciertos aristas o eh, ciertos comentarios que no van a permitir. El hecho de determinar la composición y decidir si no es espongiforme, porque a veces lo vemos de cierta manera o no, bueno, eso ya está determinado. Y es para, por ejemplo, definir si es espongiforme, la composición tiene que ser predominantemente de hasta un 50% de espacios quísticos y en este caso, pues ya no se le asignan puntaje, ¿no? Eso debemos poderlo diferenciar entre un nódulo que es mixto a un nódulo que es espongiforme, porque eso va a cambiar drásticamente el puntaje que se le va a otorgar y por lo mismo la categorización y las recomendaciones que posteriormente se le van a dar. Y bueno, está diseñado para equilibrar el beneficio de identificar cánceres clínicamente importantes con el riesgo y costo de someter a los pacientes con nódulos benignos o cánceres indolentes a biopsia y tratamiento. Esto es, no todos los nódulos se biopsian. Así de fácil. No todos los módulos, ¿por qué? Porque si se va con un radiólogo que está plenamente calificado y entrenado y le permite observar las características que tiene, conociendo esta clasificación te permite enumerar y darle un puntaje siguiendo las pautas que ya están establecidas mediante un estudio de muchos años y que es plenamente confiable que actualmente sabemos que es plenamente confiable si uno le asigna todas las características y los puntos que nos va presentando en cada característica que evalúa. eh, Al tener un resultado, podemos saber que es confiable y nos puede decidir si se biopsia o no el nódulo según sean las características. Ahora, pues como bien lo platicamos, ¿en qué se basa esa decisión? Pues uno es el T-Rex, pero también otro es el médico. Si el médico te envía a un paciente y decide que ese nódulo se necesita biopsiar porque las características que para él son de cierta manera o los factores que tiene hereditarios el paciente es altamente sospechoso de cáncer o simplemente la ansiedad del paciente o las comorbilidades que pueda llevar o la expectativa que tenga cada paciente, bueno, ahí también podemos decidir si se puede biopsiar. Las recomendaciones, pues obviamente van dependiendo del tamaño que vaya teniendo cada nódulo. Cada nódulo, pues va a depender las habilidades y las destrezas que tenga ese médico radiólogo intervencionista que se va a dedicar a biopsiar el nódulo. Ahora, ¿qué tanto se puede biopsiar? Las recomendaciones van, según el T-Rex, hasta 10 milímetros. Menor de 10 milímetros tenemos hasta 5 y eso pues va a depender mucho del adiestramiento que tenga cada radiólogo para poder biopsiar. Como les platicaba, nódulos menores a 1 centímetro a 10 milímetros, pues no está recomendable biopsiar. ¿Sí? Podemos darle un seguimiento, podemos otorgarle un seguimiento a 6 meses y ver las características. Tenían algunas características que nos pueda determinar y que nos haga sospechar de microcarcinomas papilares. Bueno, el T-Rex nos da una pauta de biopsiarlos hasta 5 milímetros. Entonces, de eso se debe tomar en cuenta y debe ser en consenso, pues, a veces con el paciente, a veces con su médico tratante, y se debe reportar incluso si el abordaje puede ser complicado o no, porque si el abordaje es complicado, a veces pueden, si bien algo que está delimitado cercano ahí, se puede complicar haciendo una siembra del mismo tumor, o incluso lesionar estructuras que estén cercanas al nódulo. El seguimiento y el control de informes. Tenemos una glándula que tiene de hasta 3 nódulos, 4 nódulos, 5, ¿qué se hace? Bueno, en este caso, cuando se le da un seguimiento a un nódulo, la recomendación son medirlas en 3 ejes. Una dimensión máxima en la imagen axial, la dimensión máxima en el eje perpendicular a la imagen previamente establecida y en el eje longitudinal tomar la imagen máxima. Tener un volumen mayor nos permite evaluar en el seguimiento, en el paso del tiempo, el volumen de una forma más segura y más confiable. Sobre las consideraciones en la presentación de informes,
La documentación de la ubicación de los nódulos tiene que ser meticulosa. Los nódulos dirigidos a vigilancia se tiene que llevar en forma de numerar secuencialmente y etiquetarlos dependiendo de la ubicación. La recomendación es que se lleve un orden, ya sea de superior a inferior, para poder determinar ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, empezando obviamente por un lado, y empezarlos a numerar dependiendo de las características. Ahora, cuando son múltiples nódulos, la recomendación es que no se documenten más de 4 nódulos. ¿Cuáles van a ser? Pero los que tengan el mayor puntaje del T-Rex. Los que tengan mayor puntaje, los que sean característicos, los que tengan mayor sospecha, son los que vamos a evaluar. 4 nódulos es lo ideal y no nos permite que en la siguiente evaluación sea muy confuso tener múltiples nódulos medidos ahí en una glándula. Entonces, ¿qué sucede en el paso del tiempo? ¿Cómo vamos a determinar si existe o no crecimiento o qué se va a hacer? Pues crecimiento se le va a dar cuando existe un incremento de 20% en más de dos de las dimensiones del nódulo establecido. Como habíamos comentado, lo recomendable son 3 dimensiones. Un aumento mínimo de 2 milímetros o un aumento mayor al 50% del volumen. Eso es lo que nos va a dar la pauta a decidir qué hacer. Y durante el seguimiento, tenemos que cuando ya tenemos categorizado a los nódulos, entre estos, pues puede ser un T-Rex 3, un T-Rex 4, un T-Rex 5, se pueden espaciar los seguimientos o acortar los seguimientos según sea el caso. Y entonces, incluso se puede recategorizar el nódulo que en algún momento fue evaluado y dado un puntaje en la siguiente evaluación se puede recategorizar. Entonces, ¿cuál es la recomendación? En un T-RAC 5, cada año en un nodo hasta de 5 años. Si después de 5 años no ha cambiado las características del nódulo, pues confía ya en que no cumple el criterio para biopsia. Después de los 5 años sin tener un avance, pues se puede espaciar mayor o incluso se puede dar de alta a este paciente. En un TIRAT 4, la exploración puede ser de 1, 2 y posteriormente a 3 años, vamos a irnos hasta el quinto año de exploración. Y en el T-Rex 3, de igual manera, puede ser 1, 3 y 5 años, dependiendo de las características que tiene. Eso contemplando, como comentábamos, ya sea el crecimiento o las características que tenga, según sea el caso. Si después de los 5 años, como comentamos, no hay cambio ni en el tamaño ni en las características, entonces se puede determinar a que ese paciente se puede ir de alta. Sí. ¿Qué pasa con las biopsias? ¿Cómo se va a reportar una vez que ya se tenga el resultado? Pues el sistema Bethesda es el que está así establecido mediante el informe de citopatología y nos va a dar una predicción de malignidad. Esto se evalúa del 1 al 6. El 1, eso es muy importante tenerlo en cuenta, que cuando nos dan su Bethesda 1 es no diagnóstico. ¿Qué quiere decir? Que esta muestra fue insuficiente, más no muchas veces quiere decir que fue mal tomada, simplemente que a veces las características que tiene ese nódulo nos permite hogar suficiente material para poderlo evaluar. Quiere decir que no cumple los suficientes grupos solares para que el patólogo va a determinar un diagnóstico. La característica número 2, el Bethesda número 2 es características benignas y el riesgo de malignidad es hasta 3%. A partir del Bethesda 3, incluso, pues se toman ciertas determinaciones, porque en este caso el resultado que nos da el Bethesda 3 es atipia con un significado determinado. Aquí la recomendación, independientemente de lo que sea, siempre va a ser repetir la punción para tener otro resultado de una adecuada. Y a partir del de Bethesda 4, las características o las sospechas, pues va a incrementar hasta en un 40, hasta llegar al número 6, que es un 99% de riesgo de malignidad. Ahora, ¿qué sucede con esa glándula que tiene múltiples nódulos y que todos son pues, de características biopsiables? Bueno, la recomendación es de que no se biopsie más de 3 nódulos. Y eso es por la tolerancia que tiene el paciente a los múltiples piquetes que se le va a dar. Ahora que si las características que tiene son altamente sospechosas entre uno y otro, pues lo ideal es biopsiar los que son más sospechosos. Y entre otras cosas, pues también hay que ver el riesgo que existe en estar picando
múltiples lados de la glándula y también que el costo de las biopsias pues, va a incrementar también. La evaluación de los ganglios linfáticos en nuestro protocolo de cuello, pues también es importante porque una vez que se tome en cuenta de que las características del nodo son altamente sospechosas de cáncer, pues también debemos informar si el cáncer ha salido de esos ganglios, si las características de estos ganglios han cambiado y sugieren metástasis. ¿Eso cómo lo vamos a ver? Pues normalmente tenemos que las características que tiene un ganglio inflamatorio son ovaladas, con un contenido anecoico, con su hilo graso presente y arriñonado, como característicamente conocemos todos los ganglios de carácter inflamatorio. Las características que nos hacen pensar en metástasis de una actividad tumoral, pues que tome una forma globular, que pierda el hilo graso, la presencia de flujo periférico en vez de iliar y que sea completamente heterogéneo. Eso es de que vamos a empezar a ver focos ecogénicos en el parénquima del gangliosino. En este caso, yo les puse diferentes presentaciones que puedan tener los nódulos y cómo los podamos ver en la práctica clínica. Y empezamos desde los casos TRAPS 1. En este caso, pues como les comentaba hace rato en las características que tiene el T-Rex, vamos a tener un nódulo de características puntiformes. Esto quiere decir que más del 50% está conformado de espacios quísticos. Este se da un puntaje de 1. Bueno, más bien el puntaje es 0, no se le asignan puntos. Si este presentara una ecogenicidad anecoica o si fuera lobulado, eso, no se le asignan puntos dado las características que tiene el nódulo espongiforme. Entonces, este queda en automático como un T-Rex 1 y se considera benigno. También las características que puedan tener, como los quistes, completamente redondeado, de contenido anecoico, sin eco, sin vascularidad, estos se consideran benignos. Entonces, es quístico, son 0 puntos, es anecoico, son 0 puntos, y de ahí la forma, los márgenes y los focos, pues no se van a tomar en cuenta porque es un quiste. Entonces, automáticamente queda en un T-Rex 1. Pasamos los T-Rex 2. ¿Cómo van a estar caracterizados? Pues aquí vamos a tener nódulos de componentes tanto sólidos como quísticos. Entonces, ¿cuándo vamos a terminar? Pues vamos a ver si el nódulo prácticamente es mitad quístico, mitad sólido. La ecogenicidad, pues se tiene que evaluar el compuesto sólido. En este caso es un compuesto ecogénico mayor al parénquima tiroideo normal. Los márgenes son lisos y no presenta focos ecogénicos, por lo tanto tiene 2 puntos y se considera un T-Rex 2. Dentro de las recomendaciones se considera no sospechoso y se da un seguimiento, ya sea un año o la constatación de su médico tratante. Los casos T-Rex 3, vamos a ver ya características que nos puede decidir si se biopsían o no se biopsían. En este caso es un nódulo que es sólido. La ecogenicidad es isoecoico al resto de la glándula, es más ancho que alto, los márgenes son lisos y no presenta focos ecogénicos. Entonces el puntaje sólido son 2 puntos más la ecogenicidad que es ecoico son 3 puntos, por lo tanto se considera un T-Rex 3. Las características y recomendaciones son moderadamente sospechoso, por lo tanto, y por el tamaño, se recomienda correlación histopatológica. En este caso, el resultado histopatológico se consideró un Bethesda-2, que fue un nódulo folicular benigno. Un ejemplo TIRATS-4 es este que tenemos aquí. En este caso, es un nódulo predominantemente sólido o en su mayoría sólido. Por eso es que se le da el puntaje de 2 o de sólido, también la ecogenicidad, que se considera hipoecoica al resto de la glándula, por eso le da 2 puntos, de forma que es más ancho que alto, los márgenes que son lisos y no presenta focos ecogénicos. Con ese puntaje nos da un TIRAT 4 y por el tamaño se recomendó la biopsia. El resultado histopatológico nos dio un Bethesda 4, lo cual es una neoplasia folicular.
Sumándole a esto, la actualización de los equipos nos permite evaluar de una forma certera y de saber la composición que tiene ese nódulo. Si bien algunos nódulos pueden comportarse características hipoecoicas o muy hipoecoicos y se pueda tratar de un componente completamente diferente al sólido. Para esto, las actualizaciones en la elastografía nos permiten evaluarlo de dos maneras. Una es por compresión y la otra por ondas de corte. La elastografía por compresión evalúa la elasticidad del tejido mediante un desplazamiento inducido por la compresión. Y la otra, que es la elastografía por ondas de corte, evalúa la elasticidad mediante la medición de la velocidad de propagación de las ondas de corte. Y bueno, continuando con el comentario de la elastografía, pues tenemos los dos tipos de elastografía más comunes que se utilizan con los equipos de ultrasonido. Esta es la de ondas de corte y la otra es por esfuerzo. Para el esfuerzo, pues como habíamos comentado, se requiere de la fuerza mecánica y de la radiación acústica, la fuerza de la radiación acústica. Por lo tanto, en la de ondas de corte utilizo dos dimensiones y es en tiempo real. En una va a ser dependiente de la fuerza externa y la fuerza interna que vaya registrándose en el órgano. En la de compresión utiliza el modelo Young, que es una relación entre tensión y compresión. Como comentábamos, requiere un estrés mecánico que va a resultar de desplazamiento axial del tejido y pues puede ser ilimitado y operador dependiente, influyendo desde el ángulo, la fuerza y la duración de compresión. Esto a su vez, pues mientras se realiza el entrenamiento, se va agarrando la capacidad de regular eso y también contamos en los equipos con moduladores que nos indican la calidad que pueda tener esa imagen, en algunos casos con una coloración de colores, o en los equipos más modernos incluso nos menciona el porcentaje de efectividad que pueda tener esta imagen. Son ejemplos ejemplificando la fuerza de compresión, donde incluso dependiendo específicamente en el órgano de la tiroides, pues también va a presentar un desplazamiento inducido por la compresión causada por la arteria carótida y va a generar una radiación, la cual va a llegar a excitar el tejido objetivo y eso es lo que se va a monitorizar. La rigidez pues, se va a observar en una escala de colores. Esto puede variar entre si es rojo o azul o verde la intensidad o más bien la dureza o la firmeza del tejido, y pues puede cambiar de las diferentes marcas de equipo. También la calidad puede ser monitorizada en tiempo real, pues, mediante una curva o incluso un semáforo o un indicador que indica la calidad de la imagen que estamos teniendo. Tenemos también el método cualitativo utilizando ese tipo de elastografía, el cual se le conoce como asteria. Este evalúa 4 grados, del 1 al 4, teniendo en cuenta que el grado 1 es suave y presenta una elasticidad en toda el área examinada, y hasta el extremo, que es un grado 4, que es completamente rígido, lo cual no vamos a tener elasticidad. Y es igual de una forma colorimétrica, donde observamos que se encuentra, en este caso aquí, color verde completamente suave, o en el caso B, que es predominantemente suave, con un puntilleo de color azul, que indicaría que si es completamente azul, está completamente rígido. Estas dos, B y C, pues son grados intermedios, teniendo la C como predominantemente rígido y completamente azul en completamente rígido. Entonces, el método semicuantitativo de evaluación es una comparación entre la rigidez del nódulo con el parénquima adyacente, indica la dureza y el valor de corte es 4. ¿Qué quiere decir? Que a partir de 4 lo que indica es que es 4 veces más rígido que el tejido normal, y este valor indica que a partir de ese punto va a ser más sospechoso de tener un T-Rex 5 como tal, o incluso es más probable que sea un tumor de tipo maligno. Vamos a comentar algunos casos T-Rex 5, donde el primero es un nódulo que se encuentra en el lóbulo tiroideo derecho, es de composición sólida, a la cual le asignamos 2 puntos, con ecogenicidad hipoecoica, 2 puntos, con una forma más alto que ancho, incluso se observa visualmente, y se comprueba en las mediciones. Los márgenes son lisos, presenta focos ecogénicos y macrocalcificaciones. Esto se le da un puntaje para T-Rex 5
Se le realiza la elastografía con el método semicuantitativo, nos da una asteria C, que es predominantemente rígido, y la semicuantitativa un índice de rigidez de 1.7. Se le realiza la biopsia y da un Bethesda 6 para carcinoma papilar de tiroides. Otro ejemplo que tenemos es un nódulo que se encuentra en el lóbulo tiroideo derecho, es de composición sólida, hipoecoico, más alto que ancho, con márgenes con extensión extratiroidea, esto se da hacia su borde posterior, con focos ecogénicos, múltiples focos ecogénicos, que probablemente la definición de nuestras pantallas no se llegan a percatar, pero se ve como un puntillo ecogénico de forma diseminada en el nódulo. Nos da un puntaje para clasificarlo TIRAC 5, por lo cual se le recomendó la biopsia. Al realizarse la elastografía con el método semicualitativo, la serie es B, que es predominantemente suave, y semicuantitativo con un índice de rigidez de 0.8. El resultado patológico fue un Bethesda 4 para una neoplasia folicular. Otro ejemplo que tenemos aquí imágenes en el lóbulo que es prácticamente ísmico, es sólido, es hipoecoico, más ancho que alto, de márgenes lobulados y calcificaciones periféricas. Es un TREX 5 y por lo tanto requirió correlación histopatológica. Con la realización de la astografía tenemos en la semicualitativa una asteria C y semicuantitativa un índice de rigidez de 5.5. Quiere decir que está incrementado 5 veces más del tejido normal, por lo cual es sospechoso o altamente sospechoso, y el resultado histopatológico dio para un Bethesda 6 con carcinoma papilar de tiroides. Tenemos otro nódulo en el lóbulo tiroideo derecho. Este es sólido, hipoecoico, más alto que ancho, de márgenes lisos, sin focos ecogénicos. Por el tamaño se sugirió la correlación histopatológica. Con la elastografía nos da una asteria B, predominantemente suave, y un índice de rigidez de 0.5. El resultado histopatológico fue un Bethesda 4 con diagnóstico de neoplasia folicular. El siguiente ejemplo es un nódulo en el lóbulo tiroideo derecho, el cual es sólido, es muy hipoecoico y eso lo podemos saber porque es más hipoecoico que el músculo, es más alto que ancho, de márgenes lobulados, con ecos puntiformes. Nos da para un TRAC 5. Con la elastografía tenemos una asteria C predominantemente rígido con un índice de rigidez de 4.9 y el resultado histopatológico fue Bethesda 6 con carcinoma papilar de tiroides. Pues ya pasando a la parte terapéutica de esta plática, tenemos ya terapias con ablación. Esto es enfocado al tratamiento como tal del cáncer de tiroides o patología metastásica. Y bueno, esto se ha dado después de la centralización que han tenido todos los tratamientos como la cirugía y aplicación del yodo radioactivo, y que esto, como conocemos, seguramente hemos visto más de un caso, el cual han tenido complicaciones como lesiones del nervio laríngeo o hipocalcemias posibles, obviamente cambios estéticos por las cirugías y la dependencia de hormona tiroidea de por vida, pues eso ha sido como una de las causas por la cual se ha buscado tratamientos de forma menos centralizada. Entonces, de la ablación de nódulos tiroideos tenemos alternativas como la escleroterapia con etanol para nódulos de predominio quístico o la termoablación para nódulos sólidos. Dentro de las vertientes que tenemos de termoablación, pues tenemos opciones como es el láser, radiofrecuencia, microondas y ultrasonidos de alta frecuencia. Para ablación de nódulos tiroideos es una técnica que va a generar necrosis, coagulopatía con distintos principios físicos que generalmente es provocado por el sobrecalentamiento de las células, la cual produce ruptura de las membranas celulares y por lo tanto necrosis coagulopatía. El abordaje que se recomienda es transítmico y las indicaciones para la ablación de nódulos tiroideos por escleroterapia con etanol tenemos que debe ser nódulos tiroideos benignos de predominio quístico, pero que tengan sintomatología de compresión. Esta se realiza mediante aspirados previos por reporte citológico de no concluyentes y que presenten características benignas. Y lo ideal es que tengamos ya reportes previos de BAF con benignidad.
Dentro de las terapias para nódulos malignos se utiliza de forma combinada y esto es para carcinomas tiroideos recurrentes cuando el riesgo de complicaciones de la cirugía o tratamientos es mayor al beneficio y en promedio se recomiendan de 1 a 6 sesiones. Aquí tenemos imágenes donde tenemos una lesión de tipo nodular hipoecoica. La línea ecogénica es la antena o la aguja del aparato para realizar la ablación. Aquí se ve hipoecoico previamente a la realización de la ablación y durante la ablación vemos una sombra acústica, sombra sucia, lo cual habla de la liberación de gas o de líquido evaporado de las células que presentan este nódulo. Entonces, en la terapia por termoablación tenemos opciones como es el láser, la radiofrecuencia y la microondas. El láser es usualmente generado por un diodo y usado mediante fibra óptica que se coloca en el objetivo o en el nódulo que se vaya a realizar. La radiofrecuencia utiliza generadores de radiofrecuencia conectados a sistemas de agujas o electrodos y que son refrigerados mediante refrigerantes internos, forman un campo eléctrico y produce agitación de los iones a nivel de las membranas celulares y así produce calor y, por lo tanto, una necrosis coagulopatía. Los aparatos con microondas utilizan un generador de microondas con cables coaxiales conectados a antenas, lo cual también tiene un sistema de enfriamiento interno. En comparación con la radiofrecuencia, son equipos que entregan la energía de forma directa, tienen capacidad de mayor energía en un periodo de tiempo más corto, por lo cual el tiempo de terapia se reduce ampliamente. Para los nódulos tiroideos se pueden ocupar en conjunto la ablación por etanol si existiera un componente quístico o la embolización previa de nódulos tiroideos cuando presentan alta vascularidad. Y esto, pues, a su vez es para evitar el riesgo de sangrado o quemaduras por transmisión del calor. Aquí tenemos 4 imágenes donde observamos desde la primera imagen la aguja que está señalada con estas puntas de flecha. Posteriormente, esa aguja empieza a generar la energía, por lo cual se libera una sombra sucia, lo cual nos indica que está produciendo evaporación del líquido que presenta las células de este nódulo. La experiencia que tenemos aquí en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional, utilizamos un sistema RF Medical, la cual entrega de forma instantánea energía al tejido, la cual está conectada al electrodo. Las indicaciones tenemos en nódulos o patología tiroidea benigna, como son los bocios, nódulos autónomos o pacientes con lobectomía previa, también en patología tumoral, como recidivas y ganglios metastásicos, o pacientes que no son candidatos a cirugía. Dentro de las ventajas, tenemos que son procedimientos que prácticamente no dejan cicatriz. Es una recuperación inmediata o casi posteriormente a la recuperación anestésica. En ese tipo de pacientes sugerimos el acompañamiento anestésico o del servicio de anestesiología debido a la ansiedad que puede producir que estemos trabajando en el cuello y obviamente por las vibraciones que genera el equipo de ablación. La terapia puede reducir hasta el 95% del tamaño de los nódulos y las complicaciones son prácticamente bajas, y siendo estas registradas hasta un 2,3%. Dentro de estas complicaciones puede ser el dolor local, los hematomas, el vómito, quemaduras en la piel donde están los electrodos, tiroiditis transitoria, cambios en la voz y en algunos casos muy extremos, ruptura de nódulos o hipotiroidismo permanente. En comparación con la ablación láser, la radiofrecuencia reduce hasta un 77% más el volumen comparado con un 49% que lo realiza el láser. Estas son imágenes de nódulos de tiroides realizados aquí ya en el hospital con la termoablación o criotermoablación, donde observamos la aguja del electrodo localizada a la punta en el nódulo o en el ganglio metastásico. Posteriormente se le aplica la energía y empezamos a ver esta sombra sucia que hemos comentado. Cuando tenemos una aplicación de energía, sabemos que nuestro radio será de hasta 1,5 milímetros a 2 milímetros. En general,
la, la, la esfera de energía y con eso nos podemos dar cuenta de que el ganglio o la lesión ha sido completamente este, radiada por medio de la ablación. Siempre se sugiere que se inicie del borde posterior, obviamente por la producción de sombra sucia, ya no podremos evaluar posteriormente la aplicación de energía y vamos de posterior hacia anterior, logrando ver hasta el último punto donde no se ha realizado ablación en el nódulo. Aquí tenemos otros ejemplos donde tenemos ganglios metastásicos o actividad tumoral, ¿sí? Muy cercana a vasos como la carótida y la yugular. En el caso de estos es un procedimiento seguro debido a que la energía que se está realizando no va a generar calor en el vaso debido a la migración que produce con el flujo sanguíneo. Entonces, de hecho, en algunos casos puede ser contraproducente tener un vaso ahí para cuestiones del tratamiento por ablación debido a que disipa la energía, forma un efecto de disipación de energía y por lo tanto en ese punto llega a ser más difícil el tratamiento, por lo cual debemos estarlo monitorizando en el momento del procedimiento. Aquí tenemos un video de cómo se realiza el tratamiento. Aquí tenemos la sombra sucia que está produciendo la aguja, ¿sí? El paciente está acostado con el acompañamiento del servicio de anestesiología, con un paciente sedado para evitar que tenga pues, demasiada ansiedad de estar trabajando en su cuello. Todo se hace en todo momento visualizado por ultrasonido, guiado por ultrasonido, de tal manera que el método es plenamente seguro y las complicaciones pues se reducen prácticamente al dolor local. Y vemos cómo se está entregando la energía y se empieza a difuminar la esfera de gas que se produce por medio de la ablación. Bueno, dejo las referencias en el cual está basada esa plática. Son múltiples estudios que se han realizado incluso desde 2010. Han tenido varias actualizaciones, 2015, 2017, 2020, en las cuales cada vez se logran tener criterios más concisos y donde está plenamente demostrado que las ventajas son bastantes y las complicaciones son prácticamente nulas. Y eso, pues, si le suman el efecto que pueda tener económico en instituciones de salud, o eso, porque reduce, pues obviamente, días de estancia hospitalaria, las complicaciones que puedan tener, como ya las hemos comentado, y pues al ser un procedimiento ambulatorio, pues incrementa pues de una forma más confiable hacia los pacientes que saben que entrarán y saldrán el mismo día, prácticamente sin ninguna molestia. Bueno, dejo aquí mis redes para si tienen alguna duda, algún comentario, pues quedo a sus órdenes y agradeciendo nuevamente a la invitación para platicar un poco de lo que realizamos en este hospital y el día a día. Gracias.